o de repente mixto, ¿no? ¿Mixto a qué se refiere? Por ejemplo, hay días que trabajan todo el día, hay días que trabajan solo mediodía, hay días que no trabajan, o digo, de manera presencial, repito, ¿no? ¿Por qué están haciendo trabajo remoto? Pues, ¿no? ¿No? Ya, para hacer otro ejemplo, ¿no? Hay días que van, si están trabajando en una oficina, hay días que van a la oficina, hay días que hacen trabajo remoto y hay días que van mediodía nada más a la oficina. A eso se refiere con trabajo mixto, ¿no? Listo, concreto. Entonces hay que hacer un análisis de los puestos de trabajo. El trabajador dice tiene la obligación de reportar al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de su empleador si presenta signos y síntomas relacionados a las definiciones en caso del COVID-19. A ver, esto es muy importante porque ya menciona el reporte, ¿no es cierto? Cuando un trabajador realmente pues está o tiene síntomas, ¿no? Está con la fiebre alta, está de repente con un malestar general, está con una afección pulmonar, ¿no? Entonces lo reporta al servicio de seguridad, en este caso al médico ocupacional, a la asistenta social, ¿no? Entonces tiene que reportarlo, ¿no? Tiene que reportarlo, pero cuando ya, digamos, tiene síntomas eh, reales, síntomas concretos, ¿no? Eso también lo menciona la norma. En la disposición número 3, cuando habla de los puntos de lavado y desinfección de manos, que eso siempre se ha aplicado, es más, y creo que se va a seguir aplicando, y me parece que es una buena costumbre que te den, que nos den cuando ingresamos al trabajo, cuando ingresamos a una entidad pública, cuando ingresamos a una, o sea, un lugar público, ¿no es cierto? Que nos den alcohol en gel o alcohol líquido. Me parece que es una muy buena costumbre, ¿no? Todo eso, mis amigos, ha ayudado definitivamente. Todas las medidas que ha tomado. Yo no soy parte del gobierno, ni mucho menos, lo digo de manera general, y lo digo en base también a lo que hemos visto, todas las medidas que hemos tomado, todas las medidas que hemos mencionado, todas las medidas emitidas en las diferentes resoluciones ministeriales, han dado sus frutos, de alguna manera, han servido todo lo que se ha hecho. ¿Ya? Como ya mencionado, se mencionaba también en las normas anteriores, cuando se habla del lavado de manos, lavado y desinfección de manos, también menciona que dice que, bueno, menciona que el empleador tiene que asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos, ¿no? Lavadero, caño, grifo, ¿no es cierto? Puntos de alcohol, dice al 70% y también alcohol en gel, para el uso libre de lavado y desinfección de manos, desde ahí, perdón, de los trabajadores. El uso de los puntos de lavado o dispensador de alcohol en gel debe ubicarse al ingreso. Ah, muy importante, muy importante. Lo mencionaba la norma anterior también, bueno, de alguna manera está repitiendo, ¿no? De alguna manera está repitiendo. ¿Ya? Al ingreso al centro de trabajo para el lavado de manos o desinfección. En lo que sea posible, dice, con mecanismos que eviten el contacto de las manos con glifos o manijas, se recomienda hacer disponible la publicación de mapas de puntos de lavado. Ah, eso también va en el mapa de riesgos. Y eso también alguna vez lo hemos mencionado, el mapa COVID, ¿no? Mapa de riesgos según el COVID, para el COVID, digo, dónde está ubicado el lavadero portátil, dónde está ubicado el pediluvio, dónde está ubicado este, no sé, dónde nos van a tomar la temperatura, antes de tomar la temperatura. No habla esta disposición de la toma de temperatura, por ejemplo. Ya no habla de la toma de temperatura. Es más, en la norma técnica de salud, ¿no es cierto? Que salió también ahora último, y ya lo mencionamos, se menciona que ya la toma de temperatura no es obligatoria. Ya no es obligatoria. ¿Ya? Entonces, también importa. Ya no es obligatorio la toma de temperatura. Habla así, por ejemplo, del uso de una mascarilla KN95, eso sí, por ejemplo, ¿no? En el tema de los CPPs lo vamos a ver. Entonces, en el tema de disposición de puntos de lavado, alcohol en gel, alcohol líquido, y que debe estar ubicado, dice, al ingreso al centro laboral, concretamente. Y que debemos hacer de repente un mapa para señalizar, para informar al trabajador dónde están ubicados estos puntos de lavado. A ver, y acá justamente habla el tema de las capacitaciones que tienen que haber, ¿eh? Y habla justamente en la siguiente diapositiva, menciona y dice, esto
porque muchos han hecho esto. Con respecto al tema del COVID-19, lo incluían en las capacitaciones obligatorias y ahora ya nos da digamos, nos aclara la situación. Lo vamos a analizar. Dice, ¿no? Disposición número 4, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el empleador asegura las siguientes actividades para la sensibilización de los trabajadores. ¿Qué actividades, en relación a la sensibilización, a la capacitación? Capacitaciones en la vacunación, muy importante. ¿Por qué hacen capacitaciones en vacunación, mis amigos? Porque hay personas que de repente no desean vacunarse. Trabajadores que de repente no desean vacunarse. Entonces, hay que conllevar, digo, hay que persuadir, ¿no es cierto?, para que se puedan vacunar, concretamente. Ventilación de ambientes, ya vimos por qué, eso menciona el primer lineamiento, ¿no? El uso adecuado de mascarillas, muy importante, el uso adecuado tapando nariz y boca, ¿no? Una capacitación pequeña, ¿no? Obviamente son capacitaciones pequeñas, no sé, por lo mucho 30 minutos, no sé, quiero entrar mucho en detalle, 30 minutos nada más. Reporte temprano de sintomatología, esto también muy importante, muy importante. Medidas para evitar el contagio del COVID-19, ¿no? ¿Qué medidas en general? Medidas EPPs, colectivas, medidas preventivas, ¿no? Y también el lavado de manos. Bueno, la no estigmatización también, ya, ok, incluyan, ¿no? Justamente, nosotros ahí en la diapositiva tenemos 6 temas, pueden ser 7, 8, bueno, ¿no? Y SUNAFIL nos ha pedido en las fiscalizaciones, cuando fiscalizaba el cumplimiento del plan de vigilancia, nos han pedido el cumplimiento de las capacitaciones. Nos han pedido siempre, definitivamente. ¿Ya? Nos han pedido siempre. Entonces, es importante mencionarlo porque tenemos que cumplirlo. A ver, y lo más relevante que yo encuentro en esta nueva norma es que son nuevos temas ya. Ventilación, antes no mencionaban ventilación, ahora ya lo mencionan. En el tema de la vacunación, ya mencionan vacunación. Antes no lo mencionaba, la 972 no mencionaba, la 448 menos. ¿Eh? El tema del uso de las mascarillas en concreto, ¿no? Antes decía uso adecuado de EPPs, decía, ¿no? Ahora no, ahora especifica y dice uso adecuado de mascarillas. Entonces, importante, ¿no? Importante. Aquí justamente, ¿no? Dice, ¿no? Dichas actividades, o sea, dichas capacitaciones, deben darse a la totalidad de los trabajadores en adición al marco del cumplimiento de capacitación mínima establecida por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué establece esta Ley 29783? Que hay que brindar 4 capacitaciones al año según las actividades, según el nivel de riesgo, etc. Entonces, estas capacitaciones, voy a brindar mis 4 capacitaciones al año, pero adicionalmente tengo que dictar estas capacitaciones. Así de concreto. ¿Ya? Les decía, ¿no? En el año 2021, en este año, en el año 2020 también, cuando apareció la 239, cuando apareció la 448, en el año 2020 y a fines del 2020, cuando apareció la 972, ¿no es cierto? Muchas empresas dictaron 4 de estos temas y los hicieron pasar como los 4 cursos obligatorios. SUNAFIL ha visto esto, el Ministerio de Trabajo ha visto esto, el Ministerio de Salud ha visto este tema. Entonces, ahora nos están aclarando. 4 capacitaciones al año, pero adicionalmente, respecto al COVID específicamente, estos temas, vacunación, ventilación de ambientes, uso adecuado de mascarillas, reporte temprano de sintomatología, medidas para evitar el contagio de COVID-19, no a la estigmatización también por COVID-19, por contagio de COVID-19, y también el lavado de manos. ¿No? Entonces, quiero que quede claro ahí, mis amigos, porque definitivamente tenemos que cumplir lo que dice la norma. Tenemos que cumplir lo que dice la norma, concretamente.
Disposición 5, medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es la medida preventiva de aplicación colectiva? ¿No? ¿Cuál es? Bueno, en realidad, trabajo remoto es una medida de aplicación colectiva y todavía, y lo menciona la norma, ¿qué quiere decir? Que el trabajo remoto todavía se va a aplicar. Habla también en el tema de capacitaciones, en el tema de las reuniones virtuales, también lo sigue mencionando. Esto definitivamente se va a tener que dar, ¿no? O sea, en tal caso, se va a seguir dando. Dice, ¿no? Medidas de protección colectiva, disposición número 5, acciones dirigidas a reducir el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 en el ambiente laboral, las cuales se implementan teniendo en cuenta los siguientes aspectos enfocados en la jerarquía de controles. ¿Cuál es la jerarquía de controles? Ya lo vimos y eso también hemos mencionado en las diferentes capacitaciones con respecto también al nivel de riesgo de infección al COVID. La jerarquía de controles son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal. Dicho sea de paso, estas medidas de control, esta jerarquía de controles en tal caso, se menciona, se aplica donde en el IPRC de línea base, donde siempre vamos a mencionar pues la existencia, ¿no es cierto?, como riesgo, como peligro, en tal caso el virus, como riesgo de contagio y con un nivel de riesgo muy alto. Ah, como medida de control, ¿qué voy a colocar? La vacuna, pues, ¿no es cierto? Por eso, ¿la vacuna es una medida de protección colectiva? Por supuesto que sí. Me cuido yo y cuido también a mis compañeros. Tengan eso en cuenta cuando decidan ustedes elaborar el IPRC de línea base, ¿no es cierto? Y colocar en las medidas de control, bueno, vacunación, ¿no? Es más, vacunación, 2 dosis, ¿no es cierto? Establecidas de repente o en tal fecha, bueno, eso se puede mencionar, se puede colocar, se puede mencionar, repito, en el hipersedina base, en los controles. ¿Qué tipo de repente hay una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de jerarquía de control sería la vacuna entonces? A ver, el otro día escuchaba que aparecen, por ejemplo, ya con este tema de la pandemia, apareció una especialidad, una ingeniería que se llamaba ingeniería biomédica. Partiendo de eso, mis amigos, partiendo de eso, la vacuna podría ser un control de ingeniería. No podemos decir eliminación, porque con la vacuna no estamos diciendo que no nos vamos a contagiar. No podemos decir eliminación. Sustitución no aplica sustitución. No aplicaría sustitución. Podría ser un control de ingeniería, podría ser, ¿no? ¿Ah? Control administrativo, procedimiento, plan de vigilancia, etcétera, ¿no? Equipo de protección personal, mascarillas, de repente guantes quirúrgicos. Habíamos mencionado, por ejemplo, los Tyvek, la ropa descartable, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, tengan eso en cuenta cuando hablamos nosotros de el hipersalinidad base, cuando hablamos de medidas de control en función al COVID-19. Tengan eso en consideración. Dice, ¿no? Teniendo en cuenta, dice, los siguientes aspectos enfocados en la jerarquía de controles: evitar la exposición a SARS-CoV-2 en el puesto de trabajo, realizar trabajo remoto o migrar de forma permanente al teletrabajo. Eso lo va a determinar, repito, el área de seguridad y el área de salud. O sea, el supervisor de seguridad de la empresa, con el médico ocupacional, decidirá si determinado trabajador tiene que realizar por la edad o porque de repente es personal vulnerable, ¿no? Tiene que realizar solo trabajo remoto. Eso lo van a decidir los especialistas que pertenecen, ¿no?, a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también es muy importante. Dice, ¿no? Es la principal medida preventiva que disminuye de manera importante el riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Claro, porque estás alejado, porque estás aislado, porque no tienes contactos con posibles, o con compañeros de trabajo, digo, que tienen o han tenido la enfermedad.
Muy importante, menciona lo siguiente, mis amigos. Las reuniones de trabajo o capacitación deben ser preferentemente virtuales. Ahora dice preferentemente. En la 972, en la 448, ¿qué decía? Deben ser virtuales. Cuando dice deben ser preferentemente virtuales, quiere decir que puede ser presencial, siempre y cuando se cumplan determinadas medidas, determinados protocolos. Y ahí está, ¿no? Concreto. Dentro de la jornada laboral, mientras dure el estado de emergencia. Repito, el estado de emergencia termina el 1 de marzo del año 2022. Esto incluye en lo posible a los empleados que realizan trabajo presencial, dice, ¿no? Las reuniones presenciales deben ser excepcionales bajo responsabilidad de quien las convoca. Ah, importante. Señores, en las reuniones se han contagiado, pues. En las capacitaciones presenciales, yo lo digo porque un colega falleció lastimosamente y todos aducen, ¿no? Suponen, tal caso, que se contagió cuando dictó una capacitación presencial, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿eh? Las reuniones presenciales deben ser excepcionales bajo responsabilidad de quien las convoca. Ya no dice bajo responsabilidad del empleador, sino de quien las convoca. Señores, lo que está mencionando esta nueva norma es realmente cambia algunos lineamientos, ¿no? ¿Ya? Quiero que quedar en claro en ese punto. Realmente cambia, ¿no? Realmente cambia algunos lineamientos y que deben estar plasmados, ya les había mencionado, en el plan de vigilancia. Y se debe mencionar esto. El plan de vigilancia debe mencionar que si hay reuniones presenciales, estas deben ser pues las más relevantes, las más importantes y excepcionales, dice, y queda bajo responsabilidad de quien las convoca. El comité de seguridad se tiene que reunir. Los sindicatos, mis amigos, el comité de seguridad, sindicatos, reuniones de seguridad mensuales con el supervisor de seguridad, con el servicio de seguridad y salud, con el médico ocupacional, etcétera. Bueno, puede pasar. Entonces, esto que menciona esta disposición 5 debe ir, pues, definitivamente en el plan de vigilancia. Así como mencionábamos al inicio, que tiene que ir, bueno, si no tienen el certificado de vacunación, no van a poder ingresar a la empresa. Eso puede ir en el plan de vigilancia y se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque es un reflejo de lo que pide la norma. Interesante, muy interesante, muy interesante. Dice D, ¿no? A ver, aquí justamente también, ¿no? El tema de los comedores. Dice, en el caso de los comedores, en razón al no uso de mascarilla, obviamente, porque están ingiriendo los alimentos, debe mantenerse el distanciamiento físico mínimo de 1,5 metros. Antes, ¿cuánto era? Mínimo 2 metros. Por eso les decía, de alguna manera, no voy a decir que, ¿no?, la norma ya está, ¿no? No, de alguna manera las medidas se están relajando, de alguna manera, ¿no? Dicen en lo posible el uso de barreras físicas, separadores o pantallas de seguridad, ponían micas transparentes, ¿no? Eso lo han hecho las empresas, lo he visto también. Y o hacer turnos, claro, eso también es muy viable. ¿Para qué el turno? Para que cumpla justamente este distanciamiento. Para el personal, dice facilitar la ingesta de sus elementos en las oficinas y las condiciones lo permite, por supuesto. Entonces este tema de comedores todavía sigue vigente. Protección de los trabajadores en puestos de atención al cliente, muy importante, mediante el empleo de barreras físicas, por ejemplo, pantallas o mamparas para mostradores, además de la doble mascarilla correspondiente. Concreto. Esto no ha cambiado. El uso de la doble mascarilla, el uso de barreras físicas, no ha cambiado cuando hablamos específicamente de atención al cliente. No ha cambiado, señores. ¿Ya? No ha cambiado ese punto. No hay problema. Dice, y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Les mencionaba esto, mis amigos. Dice, F, atentos, está prohibido, lo menciono porque algunas empresas yo lo he visto, es más, yo pasaba por esas cabinas, dice, está prohibido el uso de la cabina o equipo para rociar al trabajador
cliente, porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. Ahí está, concreto, señor. Muchos dirán, no, pero yo utilizo ozono, está prohibido. Está prohibido. Estas prohibiciones, estas modificaciones, por eso sale una nueva norma, mis amigos, eh, es por un estudio y por un estudio a nivel nacional. Habrán visto, pues seguramente, ¿no? Habrán hecho un estudio donde en una empresa han pasado todos los días por una cabina de desinfección y listo, algún daño a la salud de estos trabajadores seguramente han sido detectados. ¿Ya? Entonces, está concreto, está prohibido el uso de cabinas o equipo para rociar al trabajador cliente, porque puede poner en riesgo la salud del trabajo. Listo, concreto, concreto, mis amigos. ¿Quiénes utilizaban estas cabinas? En la ciudad de Lima, por ejemplo, tengo la oportunidad de ver las clínicas, ¿no? En las obras de construcción, aquí en la ciudad de Huancayo, en la ciudad de Lima también, ¿no? Ingresaban, pasaban por una cabina. Ahora está prohibido, ¿no? Ahora está prohibido, concretamente. Disposición 6, medidas de protección personal, habla del uso concretamente, de la mascarilla, concretamente. N95, ahí está. OSUS, la FFP2, ¿no? Que son equivalentes, ¿no? N95. Dice, ¿no? Rápidamente, disposición número 6, medidas de protección personal, el empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio. ¿Qué medidas? Capacitación, pues, ya lo mencionó. Estableciendo como mínima las medidas recomendadas por organismos nacionales. Está la norma, concretamente. Y hay manuales y demás, ¿no? En el Ministerio de Salud. Teniendo en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional a SARS-CoV-2. Nivel de riesgo, ¿no? 4 niveles. Nivel de riesgo bajo, medio, alto, muy alto. ¿No? Cumpliendo los principios de la ley 29783. También lo vuelve a mencionar. ¿Cuándo dejaremos de usar la mascarilla? Bueno, complicado decir una fecha. Lo único que sabemos, mis amigos, repito, el estado de emergencia termina el 1 de marzo. Puede alargarse, de repente, no sabemos, ¿no? Dependerá por el tema de los contagios. ¿Y por qué menciono esto? Porque el tema del uso de las mascarillas va a permanecer todavía. Vamos a tener que seguir usando mascarillas. Dice, ¿no? El uso de equipo de protección personal FFP2N95 o sus equivalentes, esto es exclusivo para trabajadores de salud que laboran en ambientes con muy alto y alto riesgo de exposición biológica al virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. ¿Qué decía la norma técnica de salud? Que debemos utilizar una mascarilla quirúrgica más una comunitaria. Las comunitarias son las de tela, pues, ¿no? Una mascarilla quirúrgica, son esas descartables, o en su defecto, uno solo, pero tiene que ser N95, KN95 o sus equivalentes. Eso decía la norma técnica de salud, que sigue vigente. Por eso que aquí ya no lo menciona. Ya no lo menciona. Ya no lo menciona. Pero sigue vigente. ¿Ya? Importante. De acuerdo al nivel de riesgo de los puestos de trabajo, de acuerdo al análisis y además de lo que se menciona pues en el plan de vigilancia, ¿no es cierto? Se deben considerar los mínimos estándares de protección respiratoria. Los trabajadores de ambientes de mediano y bajo riesgo deben cumplir con el mínimo estándar de una mascarilla KN95. Ya lo mencioné, ¿eh? Ya lo mencioné, ¿ya? Ya lo mencioné. O en su defecto dice una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues. ¿Ya? Ya lo mencioné. ¿Ya? Ya lo mencioné. Una mascarilla N95 o en su defecto una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues y una mascarilla comunitaria, una mascarilla de tela, les había mencionado, ¿no? ¿no? Eso ya lo establece la norma. Esto también lo establece en la norma técnica de salud, ¿no es cierto? ¿No?
El empleador dice debe asegurarse de brindarle las mascarillas necesarias que cumplan el criterio establecido por la Autoridad Nacional de Salud y en cantidad y frecuencia necesaria. ¿Cuál es la frecuencia? Muchos dirán, ¿con qué frecuencia le debo dar mascarillas a mi trabajador? Dependiendo de la actividad. Dependiendo de la actividad. Dependiendo de qué? Del nivel de riesgo. ¿No? Si es una persona que, yo lo he visto en entidades públicas, por ejemplo, tiene contacto con otras personas, clientes, servidor, bueno, es un servidor público de repente, las mascarillas las tiene que cambiar diario. ¿No? Ya, no voy a cambiar mi mascarilla comunitaria, pero sí voy a cambiar mi mascarilla quirúrgica de 3 pliegues. Ah, una KN95, de repente no diario, pero de repente cada, no sé, 2 veces por semana, por ejemplo, ¿no? Cada 5 días, 2 mascarillas. Es un criterio, repito, depende del nivel de riesgo y depende de, ¿no?, el tipo de actividad. El trabajador debe evitar a las áreas, dice, donde se conglomeren personas durante la ida o retorno al centro de trabajo en transporte público. Eso, el tema del transporte público también ya está relajándose, ¿no? Ya se está relajando el tema, mis amigos. No hay que bajar la guardia, siempre lo hemos mencionado aquí en CAP, ¿no? Debe usar permanentemente doble mascarilla o una KN95 sola, ahí está, que se debe mencionar. Lo que dice también en el punto anterior. Concreto, hablando de medidas de protección personal, específicamente de la mascarilla. Ya no habla de protector facial, ya no habla de protección facial, ya no habla, ya no menciona protector facial, ya no menciona protector facial, ¿ya? Listo. Listo, esta es la última disposición. Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de la COVID-19. Básicamente aquí entra a tallar mucho el tema del servicio de seguridad y salud del trabajo. A través del médico ocupacional, a través de la enfermera, a través del supervisor de seguridad, a través de la asistente social. Todos ellos, en su conjunto, realizan pues esta vigilancia, ¿no? Dice, ¿no? Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realiza la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente y remite la información sobre la vigilancia de salud de sus trabajadores según lo requiere la autoridad de salud. Ah, ok. No habla, por ejemplo, ya de toma de temperatura, pero podemos ir tomando la temperatura, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que esta vigilancia, cuando realizamos la vigilancia de salud de los trabajadores, debemos tener evidencias. ¿Por qué? Porque la autoridad lo va a requerir, concretamente. La vigilancia de salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante el riesgo de exposición a SARS-CoV-2 y debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud, teniendo información diaria, ahí está, evidencias, repito, de los trabajadores que realizan trabajo presencial, remoto o mixto. Concreto. ¿Qué quiere decir? Bueno, el trabajador que realiza trabajo remoto, por ejemplo, habrá rellenado seguramente una ficha de sintomatología, por ejemplo. La ficha de sintomatología también es parte de esta directiva, es parte de esta resolución ministerial 1275. Se indica, dice, la evaluación médica de síntomas de COVID-19 a todo trabajador que presente síntomas respiratorios o temperatura mayor a 37.5 grados centígrados. El trabajador, en ese caso, debe retornar a su domicilio para el aislamiento domiciliario y el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo realiza el procedimiento para el manejo y notificación de casos de acuerdo con la normativa vigente. Quiere decir que, bueno, lo van a visitar, van a realizar esta vigilancia justamente. Van a tomar algunos datos necesarios con alguna llamada, con alguna visita, ¿no? Porque es responsabilidad también del empleador, concretamente, mis amigos, ¿no? Concretamente. Son 7 lineamientos, he tratado de detallar y de colocar en las diapositivas lo más relevante que dice la norma, ¿no? Lo más relevante que menciona la norma, ¿no? Y aquí justamente, y con esto terminamos, ¿no es cierto? El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado, dice, por el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, el médico ocupacional, la enfermera ocupacional, la asistenta social, un psicólogo y otros de acuerdo a la necesidad, ¿no? De repente tengo varios centros de trabajo
con varios, con trabajadores, de repente con 50, 100 trabajadores, de repente tengo un par de centros de trabajo y en cada centro de trabajo hay 100 trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, debe haber una comunicación fluida con los miembros del servicio de seguridad. De repente vamos a destacar una enfermera en en un área de trabajo donde hay 100 trabajadores, vamos a destacar a otra enfermera donde hay 100 trabajadores también, y estas enfermeras de repente van a ser supervisadas por el médico ocupacional, ¿no? El médico ocupacional es el que va a realizar el seguimiento al trabajo de esas enfermeras. Ya cuando hablamos de trabajadores que están de repente en casa, ¿no es cierto?, pasando un aislamiento por el tema del COVID, ¿no es cierto?, la asistente social va a realizar ahí su trabajo, va a visitarlos de repente. Y cuando hablamos ya, y les decía, trabajadores que han tenido la enfermedad y que de alguna manera tienen un temor a volver a ser contagiados y demás, bueno, de repente necesitan ayuda de un psicólogo, ¿por qué no? Todo lo que sea, y cada profesional, ¿no es cierto?, que pertenece al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumple un rol muy importante. El médico, las enfermeras, cumplen un rol muy importante, mis amigos. Y en este caso, sobre todo, ¿no? Donde justamente este trabajo en equipo, por eso se llama Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, se ha llevado y se tiene que seguir llevando, porque así lo menciona la norma, para realizar una vigilancia, un monitoreo adecuado, no solo en casos confirmados, no solo en casos de reincorporación al trabajo, sino también de posibles contagios. Es importante. El rol que cumple cada profesional dentro de ese servicio de seguridad en un trabajo es muy importante. Es más, con esto terminamos. SUNAFIL, ¿no es cierto?, pide que la empresa tenga un programa del servicio de seguridad en un trabajo, que es un programa distinto al de seguridad en un trabajo solamente. ¿Por qué? Porque en este programa de servicio de seguridad en un trabajo están incluidos el rol de estos profesionales. La capacitación, por ejemplo, de la no estigmatización por contagio de COVID-19 la realiza, por ejemplo, el asistente social, la realiza el psicólogo. Uso de camillas, por ejemplo, en caso ¿no?, de ser necesario, la realiza la enfermera. Primeros auxilios, ¿no? En el tema del uso adecuado de equipos de protección personal, el médico eh, y demás, el médico ocupacional, digo, de la empresa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, definitivamente, mis amigos, cuando nosotros hablamos de un servicio de seguridad, hay que tener un programa y también hay que tener un cumplimiento del programa, ¿no? Y esto lo va a fiscalizar SUNAFIL, definitivamente, ¿ya? Lo va a realizar SUNAFIL. Lo va a realizar SUNAFIL. Y va a realizar la fiscalización en función también al cumplimiento, a las evidencias, como vimos en las diapositivas anteriores, y con esta norma, con esta directiva, con esta última, definitivamente, pues, mis amigos, hay mucho que tenemos que seguir haciendo. ¿Para qué? Para evitar el contagio. Siempre lo hemos mencionado en ENCAP, cuando hemos brindado este tipo de capacitaciones, no debemos bajar la guardia, la norma es concreta, carnet de vacunación, certificado de vacunación, plan de vigilancia actualizado, ¿no? El no uso ya de cabinas, ¿no? Eh, y el correcto funcionamiento, digo, en grupo, conjunto, ¿no?, el trabajo en equipo del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo. Los lineamientos, ya lo vimos, los 7 lineamientos, me parece importante mencionarlo porque todavía el, el, estamos dentro de un estado de emergencia, todavía la pandemia todavía está presente, ¿no? No es que ya se ha terminado la pandemia, no. Y debemos tomar medidas y debemos coordinar, digo, con los altos cargos de nuestra empresa para cumplir lo que establece esta nueva norma. Definitivamente. Debemos cumplir, así como hemos cumplido con la 239, con la 448,
con la 972, que fue la última, ahora con esta 1275, igual. Igual, se tiene que cumplir. Ya dimos las pautas adecuadas, considero, ha sido importante mencionar un resumen básicamente de lo que mencionaba pues esta norma. De esta manera, mis amigos, hemos llegado a la parte final de la capacitación. Quisiera saber si, por favor, hay alguna pregunta, alguna consulta, por favor, de parte de ustedes, ¿no? Vamos a pasar a la mesa de conducción. Y Ángel, muchas gracias. Efectivamente, vamos a pasar rapidito a algunas preguntas.